¿Todos logran ver bien, chicos? Sí, profe, se ve. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿sí?, con esto de la circunferencia. Y veamos qué dice ahora este punto. Muy bien. Entonces vamos a continuar y dice triángulos y cuadriláteros con lados tangentes. Vamos a seguir con las tangentes porque es muy importante las tangentes, chicos. Entonces fíjense, aquí hay una tangente. Aquí hay una tangente. Aquí tengo otra tangente. Aquí tengo otra tangente. Aquí tengo, mira, tangente, tangente y tangente. Llenas de tangentes, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Hemos dicho, y por teoría, cuando tenemos una tangente a la circunferencia, siempre forma un ángulo de 90 grados. Fíjense aquí, siempre. No tienen que decir, a ver, ¿formará? No formará, no. Siempre forma un ángulo de 90 grados. Si forma un ángulo de 90 grados, entonces puedo decir que este triángulo es un rectángulo. Ahora, no puedo todavía confirmar que este lado y este lado son iguales. No puedo. Porque mira, puede que esta tangente, vamos a exagerar la tangente, y puede que este centro, mira, venga aquí, será un rectángulo, un isósceles, ¿no? Pero aquí no sé quién se ha adelantado y ha puesto dos iguales. Quizás sea por este momento un isósceles, pero no siempre es un isósceles. Pero sé que es un rectángulo. ¿Por qué es un rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Eso sí puedo afirmar, que sí es un rectángulo. Entonces dice en el inciso A, si AP, AP es igual a OP, si es igual, puedo afirmar qué tipo de triángulo es un isósceles. Pero si no es igual, como en este caso, es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al inciso B. Dice, si AP y PQ son iguales, aquí y estos son iguales, y hemos dicho que estas tangentes, que esta tangente y esta tangente, cuando tengo un punto exterior, hemos dicho que esta distancia de AQ a PQ son iguales, ¿sí? Si son iguales, a ver, entonces, ¿cuánto será del punto P al punto Q? Mira, profe, entonces de aquí podemos extraer lo que hemos hecho en la anterior clase, el teorema. Si este es el radio y este es igual al radio, si son iguales, ¿qué significa? Que este es un isósceles, que este lado y este lado son iguales. Y si uno los dos puntos de las tangentes, y sé que este lado son iguales, a este lado también van a ser iguales. Entonces aquí tengo un isósceles, pero aquí arriba tengo un equilátero. ¿Está bien? Muy bien, vamos al inciso C. ¿Qué tengo en el inciso C? En el inciso C tengo otra vez la tangente, tangente y tangente. Tengo tres tangentes. Fíjense, si tengo tres tangentes, hemos dicho, al unir esta tangente y esta tangente, estos lados son iguales. Yo puedo afirmar que este lado y este lado son iguales. Ahora, si me voy a este lado, las dos tangentes
también puedo afirmar que este lado y este lado son iguales. ¿Sí? Si uno de estos dos puntos, otra vez con dos tangentes ahora horizontales, puedo afirmar que es un cuadrado, ¿no? Porque sé que esto y esto son iguales porque son radios, y esto también son iguales. Ah, aquí se forma un cuadrado de 4 lados. Aquí también se forma un cuadrado. Ah, totalmente. En todo esto se puede formar también un rectángulo. Estos dos lados son iguales y estos dos lados de arriba y de abajo también son iguales. Bueno, son pequeñas demostraciones. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahí está todos los... Vamos a los principios, ya. Vamos a poner en práctica ya aquellas demostraciones, todo lo que hemos avanzado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? Bueno, para poder aplicar todo aquello, obviamente tiene que estar en tu mente todos aquellos principios básicos que hemos avanzado. A ver, dice, aplicación del principio A, dice, en la figura 6.26a, AP es una tangente. Muy bien, si es una tangente, desde ya tú tienes que decir, si es una tangente, este es 90 grados. Entonces agarro del centro al punto de la tangente y eso siempre va a ser 90 grados. Muy bien, desde ya tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué más dice? AP es una tangente. Determinar el ángulo A, dice determinar este ángulo A, si el ángulo A y el ángulo O dice que está en proporción de 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que el ángulo A dice que es 2 y el ángulo O dice que es 3. Pero 2, 3, ¿qué? Si no sabes, solamente sabes que están en proporción de 2 a 3, le aumento pues la variable. Alguien dice, yo, profe, quiero aumentar la variable X. Alguien dirá, profe, yo no quiero aumentar la variable X, yo quiero aumentar la variable A. Está bien, con cualquiera de las variables. Muy bien. Entonces, facilito. Entonces dice, en la figura, determinar el ángulo A. ¿Cuánto será el ángulo A? Entonces sabemos que si esto es 90 grados, la suma de estos dos ángulos A y O también es 90 grados. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa? 3x más 2x es igual a 90 grados. Muy bien. Si 3 más 2 es 5, vas a dividir 90 dividido entre 5, esto es 18. Entonces sé que el X es 18, pero no te piden 18. Dice, determine cuánto es el ángulo A. Allá. Si A es 2 veces X, entonces multiplico. Pues, ¿no? Entonces digo, el ángulo A, ya puedo decir esto, el ángulo A será pues, el doble de X, y eso es 36. Muy bien, vamos al B. Él dice, la figura AP y AQ son tangentes, mira, tangente, y esta también es una tan. Hay un teorema donde dice, si son tangentes, significa que todo esto de P a A es igual a de Q a A.
van a ser iguales. Son iguales. Significa que esto y esto son iguales. ¿Qué te pide? Determine el ángulo 1. Determinar este ángulo 1. ¿Cuánto vale ese ángulo 1? Si el ángulo O, todo este ángulo, dice que vale 140. Muy bien. También en el teorema que hemos avanzado anteriormente, decía que si estas son tangentes que son iguales, podías cortar en dos. Dice, puedes cortar en dos. Puedes cortar esto. Traes del punto externo al centro y dice que parte en dos ángulos iguales. O sea, lo biseca. Y eso no está muy avanzado, chicos. Lo biseca. Esto va a ser igual a esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo determina eso? Está fácil. Ustedes van a decir, si esta es la tangente, esto forma 90 grados. Ya hemos dicho. Si aquí también es tangente, 90 grados. Me voy a enfocar aquí. Dice que todo esto es 140 grados. Si dice que esta recta biseca, o sea, lo va a dividir en dos partes iguales, entonces esto será 70. Y esto también es 70. Muy bien. Muy bien, ya estaría, ¿no? Ya estaría completo. ¿Por qué? Si extraigo este triángulo, me enfoco solamente en este triángulo. Ahí está. Me enfoco en este triángulo. Este es 90, este es 70. ¿Cuánto será este ángulo? Será 20 grados. Entonces, está facilito. Esto es 20 grados. Listo. Y eso te pedía, ¿cuánto era el ángulo 1? El ángulo 1 es 20 grados. Muy bien, vamos al último. El último también te dice en la figura tanto DP y CQ son tangentes. Y CQ, estas dos rectas son tangentes. Muy bien. Una vez más, si son tangentes, aquí forma ¿cuánto? 90 grados. Y aquí también forma 90 grados. Ya, qué interesante eso. ¿Por qué es interesante esto? Porque mira, fíjense. Determina el ángulo 2 y el ángulo 3. ¿Cuánto vale el ángulo 2? ¿Y cuánto vale el ángulo? Ahí está. Ángulo 2 y 3. O sea, este ángulo 2 y este ángulo 3. Si el ángulo OPD, este ángulo, está trisecado por PQ, está trisecado en un diámetro. ¿Qué significa trisecado? Que está dividido pues, en tres partes, ¿no? Allá, si está dividido en tres partes iguales, ¿qué significa eso? Dice que aquí hay tres ángulos iguales. Y la suma de los tres, ¿cuánto es? 90. ¿Sí? Porque hemos dicho que una tangente a la circunferencia y su radio forman 90. Ya. Si esto es 90 grados, está trisecado en tres partes iguales, significa que el ángulo 1 es igual a ¿cuánto? A 30 grados. Muy bien. Ya tengo el ángulo 1 que es 30 grados. Si sé que el ángulo 1 es 30 grados y este es 90 grados, ¿cuánto vale el ángulo 2? Si sé que el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 90 grados y el ángulo 1 ya tengo que es 30, entonces el ángulo 2 es 60. Ven que no tienes que hacer muchos cálculos, nada, todo es de la gráfica. ¿Sí? El mejor método es de la gráfica.
Muy bien. Entonces ya tengo el ángulo 2. ¿Cómo hay el ángulo 3? Alguien dirá, profe, y ahora, ¿cómo hay el ángulo 3? Para hallar el ángulo 3, primero tienes que hallar este ángulo aquí. Este ángulo vamos a poner, a ver, alfa. ¿Cómo determino el ángulo A? Ya me ubico entonces ahora en este triángulo más grande. A ver, en este triángulo más grande. Si está trisecado esto, ahora, para hallar el de abajo, he agarrado 1. Bueno, para hallar el siguiente, tendré que hallar con 2. Si está trisecado en 3 partes iguales, entonces aquí este ángulo más grandecito será pues 60. ¿No? ¿No? 60. Entonces aquí tengo 90, 60. ¿Cuánto será este ángulo alfa? Entonces el ángulo alfa será 30 grados. 30 graditos. Muy bien. Pero no te piden el ángulo alfa, te piden el ángulo 3. Pero sé que este es un ángulo llano. Mira, este es un ángulo llano. Que la suma de los dos es 180 grados. Bueno, entonces de aquí fácilmente voy a hallar el ángulo 3. Y el ángulo 3, pues diré 180 menos 30, eso es 150. Entonces el ángulo 3 es 150. O sea, este ángulo 3 es 150. Muy bien, así tienen que hacerlo. Obviamente, estoy creando aquí, escribiendo. Ustedes lo van a hacer pues rápido, ¿no? Al ojo de buen cubero, ni hacer ningún cálculo directamente. Esto vale 30, debe de ser correspondiente, listo, ya está. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Hemos aplicado el principio 1. Vamos al principio 4. A ver, es interesante el principio 4 porque hay muchos ejercicios en los exámenes de ingreso con este principio. A ver, ¿qué dice este principio? Lo que hemos avanzado y tenemos un punto exterior, hemos dicho, y aplicamos tangentes, como en el ejercicio anterior, tangente, tangente. ¿Qué significa? Que esta distancia aquí es igual a esta distancia. Si tengo otro punto aquí, esta distancia es igual a esta distancia. Si tengo otro punto aquí, esta distancia es igual a esta distancia. Eso es. Nunca tienen que olvidarse eso. Entonces, a ver, ¿cómo damos solución a esto? ¿Cuánto es el valor? Dice, ¿cuánto es el valor de y en este caso? Porque aquí no te pide x, ¿no? Solamente y. A ver, en la figura dice AP, B, Q y AB, dice, son tangentes. Determina el valor de y. ¿Cuánto es el valor de y? Ustedes seguro que ya están riendo, están diciendo, oh, pero fácil esto, por. ¿Por qué es fácil? Dirán muchos, ¿por qué están diciendo que es fácil? ¿Por qué, chicos? Mira, fíjense. Si esto es 6, fíjense, si todo esto es 6, ¿qué significa? Que de aquí a aquí también es 6. Ah, ya, se repite esto, 6. Ahora te dice que de aquí hasta el punto B, de A a B, es 14. Si le quito 6, o sea, esto va a ser ¿cuánto? 8. Porque 8 más 6 es 14, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en todo esto, este lado es igual a este lado. O sea, ¿qué significa? Que y es igual a 8. Ustedes van a ver que ustedes al final lo van a hacer muy rápido. Se van a acordar de todo esto. Ahora venimos aquí. A ver. Ahora te dice el triángulo ABC. El triángulo ABC. Se ha formado un triángulo. Es circunscrito porque este triángulo está por fuera de la circunferencia. Determina el valor de x. A ver, ¿cómo determinas el valor de x? Ahorita la dejamos. Otra vez, profesor, sencillo, porque si esto es 4, esto también va a ser 4. Y para hallar de Q a A, 15 menos 4, esto es 11.
Y sé que de aquí, aquí también es igual, entonces parcialmente tengo 11 aquí también. ¿Sí? Ahora venimos al otro brazo. Si sé que esto es 8, esto también es 8. Entonces la suma de x es desde el punto C al punto A, entonces 8 más 11, o sea que x es igual a 10, ¿sí? ¿Ven? Se van a acordar, chicos, van a ver, se van a acordar de este teorema. Seguimos, a ver, aquí. Aquí era un triángulo circunscrito, ahora va a ser un cuadrilátero circunscrito porque tiene 4 lados, ¿verdad? Veamos. Seguimos aplicando el mismo principio. A ver, si de aquí, de este punto, hasta aquí es 10, significa que de aquí a aquí también es 10. Muy bien. Ahora, para llegar aquí, debo ir por el otro brazo. Si esto es 5, esto también es 5. Si todo esto es 13, le quito 5, entonces este lado es 2. Si este ladito es 8, esto también es 8. 10 más 8, el valor de x es 18. Qué interesante, ¿no? Principios. Sé que ustedes se van a acordar, chicos. Ustedes son inteligentes, se van a acordar. Muy bien. Seguimos, a ver. ¿Qué ha pasado con Camila, con todos? Se han olvidado. Seguimos. Aquí están las soluciones. Ven, aquí hemos sacado 19, 18. Vamos ahora con los radios. Determinación de la línea de centros. A ver, ¿cómo hallamos con los centros? Si te dicen, oye, ¿cuánto es la distancia del O al O'? Ustedes dirán, pues claro que está facilito, porque somos los radios. Si están unidas las dos circunferencias, son tangentes las dos circunferencias. Entonces, uno, pues R más R mayúscula más R minúscula, los uno, los dos, los sumo y ya tengo el resultado. ¿Sí? Creo que no te dan. Aquí te dan. Dice, tienen radios de 9, o sea que el R, que no sé cómo nos confundamos, que el R mayúscula, este R mayúscula, dice que es igual a 9, y el R minúscula dice que es igual a 4. Dice, calcúlese la longitud de sus líneas de centro si la circunferencia externamente son tangentes, ¿no? Listo. Y por último dice que hay una distancia de 5 unidades, o sea que D es igual a 5. Bueno, con eso nos vamos a divertir, pues un rato, ¿no? ¿Cuánto es la distancia entre O y O'? O alguien dirá, pues facilito, profe, tiene que sumar R, que es 9, y tiene que sumarle 4. Entonces la distancia de O a O', ahí está, esa distancia que une a O', es igual pues a 13. ¿Cuál es la distancia de O a O' ahora aquí? Ahora estos eran tangentes externos, ahora son tangentes internos. ¿Cómo vas a hacer? Le vas a restar, pues, ¿no ve? 9 menos 4, y eso es igual a 5. Entonces, si quiero hallar la distancia de O a O', ahora son tangentes internos, que voy a decir el radio grande, y le quito pues el radio pequeño, menos el radio pequeño, que es 4. De esta manera voy a obtener que es 5.
Muy bien. Ahora, del centro O al otro O, ahí es cero, ¿no? Porque no hay distancia, ¿no? Todos están concéntricos. Comparten los dos el centro. Aquí no compartían, aquí tampoco. Aquí los dos comparten. Entonces, de cero al otro centro, obviamente hay cero, no hay distancia. Y por último, ahora mira, ya no son ni tangentes externos, ni internos, ni concéntricos, ahora son separados. ¿Sí? No los une nada, están separados. Pero puedo decir, a ver, ¿cuál es la distancia de O a O'? Bueno, aquí el radio que es R9, y hay una distancia, mira, hay una pequeña distancia, y esa distancia también que es 5. Entonces dice, pues más 5, para llegar al O', me falta todavía el R pequeñito, y eso es 4. Y de esa manera voy a obtener la distancia de O a O'. Y eso es igual a 18, ¿sí? Listo, chicos. Muy fácil, ¿no? Vamos a continuar, a ver. Aquí hay demostraciones, le hemos dicho que esas demostraciones son un poco... Esta es la parte más interesante. A ver, ¿cómo aplicamos ahora ángulos y arcos? Medición de ángulos y arcos en un círculo. A ver, vamos a repasar un poquito la historia, porque aquí aparecen ya los principios. Y seguro que se va a resumir. A ver, vamos a ver si se resume. Se resume bien, siempre en todos los libros estos principios, porque con dos principios son los que vamos a trabajar. Y aquí se resume todos los principios de la circunferencia. Muy bien, para llegar a eso vamos a repasar esto. Dice medición de ángulos y arcos de una circunferencia. Si tengo una circunferencia, y también el año pasado hemos avanzado en trigonometría con ustedes, si tengo una circunferencia y lo parto, a ver, esto, ¿recuerdan esta circunferencia? Seguro que alguien dice, sí, pero aquí era 0 grados. Y conforme avanzaba, era positivamente, y decía, si llegaba a, esto era 90 grados. O sea, si están al centro, este arco, ¿cuánto es? 90. Y ahí está, chicos. Seguía continuando. Si llegaba aquí, ¿cuántos grados será? 180 grados. ¿Recuerdan? 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Ah, qué interesante. O sea, su arco de aquí, que era 90, perdón, su ángulo 90, se refleja con su arco 90 grados. Ahora, mira, fíjate, todo este ángulo 180 también se refleja con su arco, que es también 180 grados. Ah, qué interesante. ¿Sí? Ahora, si te dicen que este ángulo interno es 40, su arco también es 40. Entonces, de ahí viene el primer principio. Cuando tengo una circunferencia y del centro tengo dos radios, o el mismo radio, ¿no? El centro. Y si digamos aquí te dicen 60 grados, y te piden cuánto es el arco, o sea, su arco de aquí es también 60 grados. Pero este principio solamente es cuando parte del centro. No es, y no confundamos, si parte de un lado. Si este ángulo es 50, por ejemplo, no vas a decir que su arco es 50.
No, ¿cuánto será este arco? No vas a decir que 50, porque solamente corresponde cuando es del centro. En el centro se abre, si es 60, su arco tiene 60. Si esto estaría del centro, sería 50, pero esto es de un lado. Entonces, este es el segundo principio que ahorita les voy a decir que su arco es el doble del ángulo. Si es 50, o sea, su arco es 100. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Pero no quiero que confundan. Desde ya les estoy diciendo, no van a confundir. Que esta figura es muy diferente a esta figura. De aquí está partiendo del centro y de aquí de un costado. Muy bien. Entonces ya saben el primer principio. Ven que todo parece de aquí, no es tampoco de ha venido de otra galaxia, nada que ver. Entonces seguimos, a ver. Miren, aquí está lo que les decía. Que es muy diferente. Mira, esto parte del centro, ahora mira, parte de un lado. Entonces dice, a ver, vamos a hacer entonces los principios. Dice, primer principio, un ángulo central se mide por su arco interceptado. 2, el ángulo inscrito se mide por la mitad de un arco interceptado. Una demostración de este principio está en el capítulo 16. Ya hemos hecho más. Principio 3, en el mismo círculo o en círculos congruentes, los ángulos inscritos congruentes tienen arcos interceptados también congruentes. En la figura 6.31, fíjense aquí, ahí, ¿qué dice? El ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, entonces BC, allá, o sea, el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, dice que BC, el arco BC, este arco es igual a este ángulo. Si este ángulo 2 y este ángulo son iguales, obviamente, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a retomar aquí, ¿qué es lo que más? El principio 4, en el mismo círculo o en círculos congruentes, ángulos inscritos que tengan arcos interceptados congruentes son congruentes. Es en el caso inverso del principio 3. Entonces dice el arco BC es congruente al lado B. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Lo mismo que les he dicho. El principio 5, los ángulos inscritos en el mismo arco o en arcos congruentes son congruentes. Así en la figura 6.32, el ángulo C, este ángulo C, es igual al ángulo D. Están inscritos, entonces, el arco A, B, C, ¿está? El ángulo C y el ángulo D son iguales. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que si tienes esta cuerda y esta cuerda y se une esto con esto, puedes afirmar que el ángulo D y el ángulo C son congruentes, ¿sí? Este ángulo, el ángulo C y este ángulo D son congruentes. Quizás ahorita no estén captando tan bien, pero van a ver en la práctica, les voy a explicar ya a detalle cómo era esto, ¿sí? El principio 6 dice un ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto, ¿sí? Eso ya ustedes lo saben muy bien, ¿sí? Dice, así en la figura 6.33, dado que el ángulo C está inscrito en un semicírculo ACD, entonces el ángulo C es 90 grados. Entonces está aquí afirmando que esto es 90 grados. ¿Está bien? Muy bien. Ojo, solamente esto es cuando pasa por la media. Sí, cuidado que confundan también. Les quiero explicar esto. Si tengo una circunferencia y pasa un triángulo, por ejemplo aquí, no está pasando por el centro. Y si forma un triángulo, por ejemplo, cuidado cometan el error que esto es 90 grados. No, solamente cuando este cateto pasa por el centro de la circunferencia. Mira, cuando pasa por el centro de la circunferencia. Si ocurre eso, sí, aquí se forma un ángulo de 90 grados, pero si no pasa, aquí no se forma un ángulo de 90 grados.
El principio 7 dice, los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito son suplementarios. De modo que en la figura 6.34, si ABCD es un cuadrilátero inscrito, ahí está inscrito dentro de una circunferencia, el ángulo A es suplemento del ángulo C. ¿Qué significa el ángulo A es suplemento del ángulo C? Que este ángulo A más este ángulo B, la suma de los dos ángulos es 180 grados. El ángulo A más el ángulo C, su suplemento, dice que forman 180 grados. Eso jamás se van a olvidar. Ustedes también ya se acuerdan. Si el complemento es la suma de los dos ángulos, 90 grados. Y el suplemento, la suma de los dos ángulos, 180 grados. Y aquí te dice su suplemento. Muy bien. Seguimos. El principio 8 dice, las líneas paralelas interceptadas en arcos congruentes en un círculo. Así en la figura 3.35, AB es paralelo a CD. AB es paralelo a CD. Esto y estos son paralelos. Y además dice entonces AC, el arco AC, todo este arco AC, es congruente a BD. Obviamente son paralelos. Si aquí habría otra paralela más, puedes afirmar que esto y esto también van a ser iguales, ¿no? Si la tangente FG es paralela a CD, ya, si tengo una tangente y también es paralela a estos, entonces PC, ¿ven? Puedes afirmar eso. PC también es igual a PD, o sea, puedes decir que este arco es igual también a este arco. ¿Sí? A veces por lógica puedes decir, si es igual, pues obviamente, ¿dónde? No tengo que recordar los principios, ¿no? Principio 9, un ángulo formado por una tangente y una cuerda está medido por la mitad de sus arcos interceptados. Todo eso ahí te lo voy a explicar, todo se resume en ese cuadradito. Principio 10, un ángulo formado por dos cuerdas que se interceptan está medido por la mitad de la suma de sus arcos interceptados. Y el ángulo formado por dos secantes que se interceptan afuera del círculo está medido por la mitad de la circunferencia de los arcos interceptados. El 12 y el 13 habla igualito. El ángulo formado por una tangente y una secante que se interceptan afuera del círculo está medido por la mitad de la diferencia de los arcos interceptados. Y el número 13, el ángulo formado por dos tangentes que se interceptan afuera del círculo está medido por la mitad de la diferencia de los arcos interceptados. A ver, todo eso se refleja aquí. Y esto les voy a explicar todo lo que ha dicho en los principios 9, 10, 11, 12 y 13. A ver, ¿qué hemos dicho al comienzo? Si tengo del centro los dos radios y decimos este ángulo, ¿acaso no es igual a este arco? Y aquí dice el ángulo O, este ángulo O es congruente al arco AB. Listo, ya está la primera fórmula, que ustedes ya lo sabían, ya les he explicado al comienzo. Es el arco interceptado. A ver, vamos al otro, el que les decía hace un momento. ¿Qué pasaba si ya el ángulo no estaba en el centro, estaba a un lado, como en este caso? Entonces, si el ángulo está ahora en una parte de la circunferencia, entonces hay dos formas. Y les decía los principios. Uno, cuando tengo dos secantes y una tangente y una secante. Para los dos casos es la misma forma. A ver, ¿cómo determino el ángulo A? Dice que es un medio del arco BCB. Y si quieres ya el arco BC, era el doble del ángulo A. Es lo mismo. Si es un medio, ese 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, el arco BC era el doble del ángulo A. ¿Está bien?
Entonces, en otros libros está así en cristiano, para que puedan entender. En otros libros está así. El ángulo A, ahí está, el ángulo A es igual a la mitad del arco, o sea, en otros libros está más bonito explicadito esto. El arco BC, mira, ahí está el arco, y todo dividido entre 2. Ahí está. Entonces, si quieres hallar este ángulo, tienes el arco, digamos, 100, lo divides entre 2, el ángulo es 50. Y si quieres hallar al revés y decir, oye, ¿y cuánto será el arco? Facilito está pues el arco, porque el arco será igual a ¿qué? A 2 veces el ángulo A. Y así está en otros libros. Porque este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos ya. Lo mismo ocurre aquí. Si es una secante y una tangente, o sea, si quiero hallar este ángulo de aquí, va a ser lo mismo. Tengo el arco, tengo todo este arco, ¿sí? Y lo divido entre 2, la misma forma. ¿Sí? La misma forma. Entonces, si quisiera saber aquí el ángulo A, profe, entonces está facilito, porque sería el arco de A a C, arco de A a C, y todo esto dividido entre 2. Profe, y si quiero hallar el arco, como aquí también está A con elevado a la 0, si quiero hallar el arco AC, es el mismo procedimiento que el de arriba, ¿sí? Por eso que aplican la misma formulita. Si quiero hallar el arco AC, bueno, será pues el doble del ángulo A. Ahí está. Entonces, esto no se van a olvidar. Si sale del centro, es lo mismo. El ángulo y el arco son iguales. Pero si no sale del centro, si son de 2 secantes y es de una tangente y una secante, el ángulo es la mitad del arco. ¿Está bien? Así de fácil, chicos. Muy bien, vamos a seguir. Los que tienen libros se pueden aumentar así para que no se confundan. Vamos a esta partecita. Y esta partecita del libro pues está ya, se ha rayado porque no le ha alcanzado espacio. Pero yo les voy a aclarar cómo está formulada, ¿sí? Porque los principios, vamos a regresar a los principios, a partir del 9 hasta el 13, aquí te da en literal, pero mira aquí en las fórmulas, ya son, aquí se ha rayado el libro, pero yo les voy a explicar. Fíjense, si tengo dos cuerdas, ahora tengo la cuerda A, B y C, D, ángulos formados por dos cuerdas que se intersecan, principio 10, ahí está. Eso les decía en principio 10, que ustedes no entendían, a ver si leemos el principio 10, no van a entender nada. Pero si vamos a la práctica, a ver, vean, tengo las dos cuerdas. ¿Qué te dice? Que el ángulo 1, que este ángulo, a ver, aquí, este ángulo, dice que es la mitad de la suma de los dos arcos. O sea, sumas este arco más este arco, lo sumas y lo divides entre 2, ese es el ángulo. Mira, aquí le ha faltado. Entonces aquí lo que debería ser correctamente en cristiano, para que ustedes entiendan, el ángulo 1 es, dice, la suma de AB, o sea, el arco de AC, perdón, el arco de AC, más este arco que es DB o DD, más el otro arco que es DB. Lo bueno de los arcos lo puedes leer al revés, si quieres puedes decir de D a B o de B a D. Es lo mismo, ¿no? Dice que sumas estos dos arcos, este arco más este arco, y dice lo divides entre 2. Ahí está. Ese es el ángulo 1. Si quisieras hallar este ángulo, también va a ser lo mismo. Sumar los dos arcos, lo divides entre 2, ¿sí? O también opuestos por el vértice, pues. Aquí le faltaba espacio, mira, aquí el arco 1, el ángulo 1 es igual a 1 medio,
y este tenía que venirse aquí, seguidito de aquí. Me faltaba espacio. Fíjense ahora el de abajo. Y el principio 10 también dice, si las secantes, ahora ya no son cuerdas. Hemos dicho que las cuerdas solamente se limitan adentro del círculo. Y cuando ya sobresalen del círculo ya son secantes. En este caso el punto A está fuera. ¿Qué significa? Que aquí hay una secante y aquí hay otra secante que ya han salido del círculo. El punto está fuera. ¿Cómo se hace esto? Mira, cuando están dentro es suma. Y cuando están afuera es resta, pues, ¿no? No sé dónde se van a equivocar, chicos. Mira, cuando está dentro de la circunferencia, los arcos se suman y dividen entre dos. Y si están afuera, el punto exterior está afuera y quieres hallar ese ángulo externo, obviamente tienes que restar. ¿Y qué tienes que restar? Este arco grande, le voy a quitar este arco pequeño. Ven que se van a acordar, chicos. Yo sé que se van a acordar. Si yo me acuerdo, ustedes también se van a acordar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El ángulo A es la mitad del arco BC menos el arco DE. Y listo. Entonces, esto en cristiano, como les ha faltado espacio, porque estaba editando esto, pareciera que es confuso. Y no es confuso, porque esto es al arco más grande, que es BC, este arco, le voy a restar pues, el arco más pequeñito, que es DE. Ahí está el arco. Una vez que le resto, lo voy a dividir entre 2. ¿Ven? Y ya está. Ya está mi formulita. Muy bien. Aquí pareciera confuso, ¿no? Vamos. Tendremos esta tablita para ello. Ya estamos terminando. El principio 12 te decía. Ahora el ángulo formado por una secante y una tangente. Mira, no hemos visto todavía eso. Hemos visto aquí dos secantes, aquí dos cuerdas, una tangente y una secante, luego una cuerda y una tangente, espera. Pero aquí, ahora vamos a los dos últimos. Tengo una tangente y una secante. A ver, ¿cómo hallamos esto? Lo mismo. Hallamos el arco más grande, fíjate, este es el arco más grande, y le quito el arco más pequeñito. Este es el arco más pequeño. Y lo divido entre dos, y ya está. ¿Ven? Se van a acordar, chicos. O sea, otra vez en el exterior, siempre cuando está el punto fuera de la circunferencia, son diferencias. Mira, menos, menos. Y cuando están dentro, es más. Listo. Pues aquí directamente ustedes también lo van a hacer bonito en su cuadernito, en su librito, cuadernito, para que no se confundan la fórmula. Entonces, si quiero hallar el ángulo A, es igual al arco grande, que es todo este arco grande, que es BC, BC, todo este arco. Le quito pues el arco pequeñito, que es DB, o BD, que es lo mismo, BD. Le quito ese arco pequeñito y lo voy a dividir entre 2. Listo. Por último, a ver, ¿qué pasa si es 2 tangentes? Y tengo el punto exterior. ¿Acaso no es lo mismo, chicos? Otra vez, punto exterior. Y cuando el punto es exterior, se resta. ¿Qué van a restar? Este arco grande. Le voy a quitar esto. O voy a restar este arco. Okay. Y ahí está. Entonces decimos finalmente el ángulo A, si es externo, al arco grande. Como no puedo decir de B a C.
Cuando ya es muy grande, superiores, siempre tiene que haber un punto aquí porque podría confundir con este pequeñito, ¿no? También ya avanzamos a arcos superiores e inferiores. Inferiores es este pequeñito, el BD, y el superior tendría que tener un puntito más. Y en este caso tengo el punto D, entonces puedo decir B, D, C, A, me refiero al exterior, ¿sí? Entonces aquí está, sería D, D, C, este es el arco más grande, menos el arco pequeñito, que es C. Y ahí no se van a confundir, jamás se van a confundir. Y como es una diferencia y es exterior, lo voy a dividir entre 2. Y ya tendría la forma. Como pueden ver, no se van a confundir porque van a decir, ah, ya, profe, si son exteriores, siempre resta dividir entre 2. Del arco más grande con el arco pequeño. Y si es dentro de la circunferencia, es una suma dividida entre 2. Y listo, profe, ya está. Todo se ha resumido de los 12 principios en solo 3. 1, cuando son exteriores, cuando es interno y cuando el ángulo es central, ahí está, y cuando el ángulo está al borde de una circunferencia. Listo, en eso se resume todo. Lo único que nos queda ahora es trabajar, pero como ya es hora, chicos, entonces la próxima clase, que es cuando nos vemos el día viernes, no tienen que faltar porque tenemos que aplicar todo lo que hemos hecho y les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Muy bien, chicos. Padre amado, te damos gracias, gracias porque tú nos permites, Señor,